Nuremberg es un escenario donde se han representado con crudeza y simbolismo los momentos más luminosos y más oscuros del continente. Hablar de Nuremberg es recorrer, casi sin transición, 1000 años de historia europea concentrados en una sola ciudad. Durante la Edad Media, Nuremberg no era una ciudad cualquiera. Era una de las joyas del Sacro Imperio Romano Germánico, una ciudad libre imperial directamente subordinada al emperador. Su posición geográfica, en el cruce de rutas comerciales, la convirtió en un centro económico vibrante. Aquí se custodiaban las insignias imperiales, y en su castillo el Kaiserburg residían emperadores. Nuremberg también fue cuna de artistas y pensadores, como el célebre Albrecht Dürer, cuya obra refleja el espíritu humanista que florecía en Europa. Pero no todo era esplendor. Como muchas ciudades medievales, también fue escenario de tensiones religiosas, persecuciones y conflictos sociales. Aún así, durante siglos simbolizó orden, riqueza y estabilidad. Si avanzamos al siglo XX, la ciudad adquiere un significado radicalmente distinto. Nuremberg fue elegida por el régimen de Adolf Hitler como sede de los grandes congresos del partido nazi. No fue casualidad. Su pasado imperial ofrecía una narrativa perfecta para legitimar la ideología del régimen. En los terrenos de concentración el Reich, Sparteitag, Gelande, se celebraban manifestaciones masivas cuidadosamente coreografiadas. La arquitectura monumental, diseñada en parte por Albert Speer, buscaba transmitir eternidad y poder absoluto. Fue también en Nuremberg donde se promulgaron en 1935 las infames leyes de Nuremberg, que institucionalizaron la persecución contra los judíos, marcando un paso decisivo hacia el Holocausto. Aquí, la ciudad deja de ser símbolo de imperio para convertirse en símbolo de exclusión y barbarie. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Nuremberg estaba devastada por los bombardeos aliados. Sin embargo, su nombre estaba destinado a adquirir un nuevo significado. Entre 1945 y 1946, en el Palacio de Justicia, se celebraron los históricos juicios de Nuremberg. Por primera vez, líderes de un régimen derrotado eran juzgados por crímenes contra la humanidad ante un tribunal internacional. Figuras clave del nazismo fueron procesadas, estableciendo precedentes legales que aún hoy sostienen el derecho internacional. Nuremberg pasó así de ser escenario del poder totalitario a convertirse en símbolo de justicia global. La posguerra trajo consigo una reconstrucción meticulosa. El casco antiguo fue restaurado respetando su trazado medieval, aunque muchas estructuras son reconstrucciones modernas. Hoy, Nuremberg es una ciudad que convive con su pasado. Museos como el Centro de Documentación del Nazismo no rehúyen la historia, sino que la confrontan abiertamente. Caminar por sus calles es experimentar una dualidad constante, belleza y memoria, orgullo cultural y reflexión crítica. Pocas ciudades resumen con tanta intensidad la trayectoria de Europa. Auge imperial, oscuridad totalitaria, destrucción y, finalmente, reconstrucción basada en la memoria y la justicia. Nuremberg no es solo un lugar, es una advertencia y una lección. Nos recuerda que la civilización puede alcanzar cotas extraordinarias, pero también precipitarse en el abismo. Y, sobre todo, que incluso después de la devastación, es posible reconstruir no solo edificios, sino también valores. Cuando Adolf Hitler consolidó su poder, eligió Nuremberg como escenario simbólico del régimen. No era una decisión logística, sino narrativa. La ciudad evocaba el pasado imperial alemán, y el nazismo pretendía presentarse como su heredero. En los congresos del partido, cuidadosamente escenificados, el individuo desaparecía en la masa. Las banderas, la arquitectura monumental, la iluminación nocturna, todo estaba diseñado para generar una sensación de destino inevitable. Como periodista, uno diría que aquello no era política, era teatro de poder. Pero el momento clave y más siniestro llega en septiembre de 1935. En Nuremberg se anuncian las leyes de Nuremberg. Estas leyes no fueron un estallido espontáneo de odio, sino un acto frío, burocrático. Definieron quién era judío según criterios raciales, prohibieron matrimonios mixtos y despojaron a los judíos de la ciudadanía alemana. Aquí ocurre algo decisivo en la historia contemporánea. La persecución deja de ser social o violenta de forma dispersa y pasa a ser legal, sistemática, respaldada por el Estado. Un comerciante judío ya no perdía clientes solo por propaganda. Perdía derechos, protección y, finalmente, su lugar en la sociedad. Para los judíos alemanes,
la vida se fue estrechando como un cerco invisible. No fue de un día para otro, sino una asfixia progresiva. Prohibición de ejercer profesiones, exclusión de escuelas y espacios públicos, señalización y boicot de negocios, humillación pública constante. La violencia extrema a la que culminará en el Holocausto, fue precedida por una normalización gradual de la discriminación. 1938. La violencia abierta. El siguiente salto ocurre en la noche de los cristales rotos. Sinagogas incendiadas, comercios destruidos, miles de judíos arrestados. En Nuremberg, como en muchas ciudades alemanas, el mensaje fue claro: lo que antes era ley ahora también sería violencia directa. La frontera entre legalidad e ilegalidad se disolvía, porque el propio Estado legitimaba ambas. Aunque el sistema de exterminio se desarrolló principalmente en Europa del Este durante la guerra, el camino comenzó en lugares como Nuremberg. Las leyes, los discursos, la propaganda, todo construyó la base ideológica y administrativa que haría posible el genocidio. El Holocausto no empezó con cámaras de gas. Empezó con decretos, con definiciones legales, con la aceptación social del otro como alguien menos dijera. Tras la guerra, la ciudad vuelve a ocupar el centro de la historia con los juicios de Nuremberg. En un giro casi irónico, el mismo lugar donde se codificó la exclusión racial se convirtió en el escenario donde se juzgó a sus responsables. Los fiscales presentaron pruebas no solo de asesinatos, sino de cómo el sistema entero, leyes incluidas, había sido diseñado para destruir a un pueblo. El horror no surge únicamente de la violencia repentina, sino de la normalización progresiva de la injusticia. No fue solo Hitler. Fue una estructura, una burocracia, y también una sociedad que, en gran medida, miró hacia otro lado. Por eso Nuremberg sigue siendo relevante, no solo como memoria del pasado, sino como advertencia. Imaginemos a los Rosenfeld, una familia judía de clase media en Nuremberg, a comienzos de los años 30. El padre tiene una tienda. La madre gestiona el hogar. Los niños van a la escuela. Hablan alemán, celebran festividades judías, pero también participan plenamente en la vida cultural alemana. No se sienten extranjeros. Son alemanes. Esa normalidad es clave. Desmonta la idea de que eran un grupo aislado. No lo eran. Con la llegada al poder de Adolf Hitler, algo empieza a cambiar. Al principio, casi imperceptible. Clientes que dejan de saludar, amigos que se distancian, profesores que ignoran a los niños. Luego llegan medidas más claras, boicots a negocios judíos, carteles que dicen no comprar a judíos. La familia Rosenfeld sigue viviendo, pero ya no vive igual. Todo se endurece con las leyes de Nuremberg. A partir de ese momento, los padres dejan de ser ciudadanos con plenos derechos, los hijos son expulsados progresivamente de escuelas públicas, se prohíben relaciones con no judíos. Aquí ocurre algo profundo, no es solo discriminación, es desposesión legal de la identidad. El Estado les dice: ya no sois parte de nosotros. La vida continúa, pero cada día es más estrecha. El padre pierde su negocio o se ve obligado a venderlo a precio irrisorio. La madre ya no puede acceder a ciertos mercados. Los niños dejan de tener amigos fuera de la comunidad judía. Pequeños detalles construyen una presión constante. No poder sentarse en ciertos bancos, no poder entrar a determinados lugares, tener horarios restringidos, vivir con miedo a insultos o agresiones. No es aún exterminio. Es algo más insidioso, una vida diseñada para volverse imposible. La violencia estalla con la noche de los cristales rotos. Esa noche cambia todo. Para la familia Rosenfeld podría significar la tienda destruida, el padre detenido, la casa registrada, el vecindario convertido en amenaza. A partir de aquí, el mensaje es claro: ya no hay seguridad. Después de 1938, muchas familias enfrentan una pregunta brutal: ¿quedarse o huir? Pero huir no es sencillo. Necesitan visados, deben abandonar bienes, muchos países cierran sus puertas. Algunos logran escapar. Otros no. La vida se convierte en una espera angustiosa, en la que cada carta, cada rumor, cada decreto puede cambiar el destino. Con la guerra, la situación se vuelve irreversible. Las deportaciones comienzan. Familias enteras son separadas. El lenguaje burocrático, reubicación, transporte, oculta una realidad mucho más oscura. Para muchos,
La vida cotidiana que empezó con pequeñas incomodidades termina en el sistema de exterminio del Holocausto. La vida de los judíos en Nuremberg no fue destruida en un día, sino erosionada paso a paso, ley tras ley, gesto tras gesto. Y esa es quizá la lección más inquietante. Cuando la injusticia se vuelve cotidiana, deja de parecer extraordinaria. El invierno de 1942 llegó sin avisar, como casi todo en aquellos años. En Nuremberg, la familia Rosenfeld ya no era una familia como antes. El padre había sido liberado meses atrás tras una detención breve, pero volvió distinto, más silencioso, más delgado, como si hubiera envejecido años en semanas. La tienda ya no existía. La casa tampoco era del todo suya. Una mañana llegó la carta. No llevaba amenazas explícitas. No hacía falta. Era una orden. Debían presentarse con equipaje limitado para un traslado al este. La madre dobló la ropa con una precisión casi ritual. No porque creyera que la necesitarían, sino porque era lo último que podía controlar. Los niños ya no tan niños entendían más de lo que decían. El vecino que antes saludaba evitó mirarles al salir. En la estación, el silencio era extraño. No había gritos, solo obediencia. Decenas de familias, maletas parecidas, miradas iguales, una mezcla de miedo y negación. El padre intentó mantener la compostura. Incluso sonrió, una vez, como si aquello fuera un viaje cualquiera. Fue un gesto breve, casi invisible, pero suficiente para que su hijo lo recordara toda la vida. El tren partió. Para la mayoría de familias deportadas desde Alemania en esa etapa, el destino fueron guetos o campos en el este. Hambre, trabajos forzados, enfermedad y, en demasiados casos, la muerte. Los Rosenfeld, en ese escenario, no regresaron. Su historia se diluye en los registros, reducida a nombres en listas, a números en archivos. Pero no desaparecieron del todo. Quedaron en la memoria fragmentaria de quienes sobrevivieron, en documentos, en una fotografía que quizá alguien guardó. Final excepcional. En otros casos menos frecuentes, pero reales, uno de los hijos pudo haber sobrevivido. Imaginemos que el hijo mayor resistió. Años después, tras la guerra, regresó a una Nuremberg en ruinas. No encontró su casa. No encontró a sus padres. Pero encontró algo distinto, un juicio. En la misma ciudad donde se proclamaron las leyes de Nuremberg, se celebraban ahora los juicios de Nuremberg. Y allí, sentado entre el público, escuchó cómo el mundo empezaba tarde, pero al fin a poner nombre a lo que había ocurrido. El verdadero final. Quizá el final no está en el destino del tren, sino en lo que ocurre después. Porque historias como la de los Rosenfeld no terminan del todo mientras se sigan contando. La vida de aquella familia con sus cenas, sus preocupaciones pequeñas, sus gestos cotidianos fue real. Y precisamente por eso, su pérdida no es una cifra, es una ausencia concreta, irreemplazable. No todos sobrevivieron. Pero tampoco fueron olvidados del todo.